Dios quiere que te arrepientas de tus pecados. Dios desea que el ser humano proceda al arrepentimiento, porque si el ser humano hace esto, es como se puede salvar. O sea, es como puede ser salvado. Es como puede recibir la vida eterna. Es como puede recibir la salvación. Vamos a tomar la palabra de nuestro Dios. Y miren, vamos a considerar unos versículos de la Biblia que nos llaman precisamente a esto, al arrepentimiento. Miren, hermanos, hay un versículo muy clásico sobre esto. Está en Isaías 55. Y es el versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Este pasaje es clásico precisamente en cuanto al llamado que Dios nos hace a todos para que vengamos a Él. Y el llamado es urgente, mientras pueda ser hallado. Y saben, hermanos, hoy Dios puede ser hallado. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado a Cristo. Y es Cristo realmente el que nos lleva a Dios para que recibamos la gracia de el perdón. Ahora, hoy puede ser hallado Dios. Está cerca de ti. Está ahí donde tú estás. Pero si uno muere ya no hay esperanza. Si uno muere ya no hay oportunidad. Así que la oportunidad es ahora que usted está viva, que usted está vivo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y esta es la palabra. Dios nos llama para que vengamos a Él, para que volvamos a Él con el propósito de ser perdonados. Y Dios nos llama de manera recurrente con la predicación del Evangelio, con su santa palabra. Y hoy Dios le está llamando una vez más para que venga a Él. Y ese volver a Él indica dos cosas importantes, hermanos. Lo primero es que nos recuerda que el ser humano quedó separado de Dios por el pecado. Mire, veámoslo así. El ser humano decidió pecar y por ese pecado se separó de Dios. Y ahora Dios está diciendo esto: deja el pecado y vuélvete a mí. Vean cómo la Biblia es muy clara, hermanos. Vean cómo la Biblia es muy precisa. Si Adán y Eva, al pecar, quedaron separados de Dios, si ellos decidieron pecar y quedaron separados de Dios, también nosotros con ellos quedamos separados. Y por esa naturaleza pecaminosa, uno en esa condición espiritual lo que decide es estar pecando. No tiene uno otra alternativa, solo pecar. Y muchos piensan que hoy hay libre albedrío. No hay libre albedrío. En realidad no. ¿Por qué? Porque la capacidad nuestra, el ser nuestro, fue corrompido por el pecado. Y no tenemos más que una sola alternativa, y es pecar. Hablamos de las personas que todavía están viviendo bajo el poder del pecado, bajo el poder de Satanás. Y estas personas que están viviendo bajo el poder del pecado, bajo el poder de Satanás, están separadas de Dios. Pero Dios hace este llamado: buscad a Jehová, buscadme mientras pueda ser hallado. Y ahí está, hermanos. Llamadle en tanto que está cercano.
¿Y por qué hay que llamar a Dios? Para buscar el perdón, buscando el auxilio para salir de esa situación. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios, quien es amplio para perdonar pecados. Este es el llamado de Dios. Veamos, hermanos, 6 cosas importantes en este tema sobre Dios quiere que te arrepientas de tus pecados. 6 cosas importantes. Número 1, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y veamos esto de la siguiente manera. Están aquellos que todavía viven bajo el poder del pecado. Los que son esclavos del pecado. Los que tienen una vida permanente en el pecado. Y estos son los que no han nacido de nuevo. Los que no han creído en Jesucristo. Y por lo mismo, sus pecados no han sido perdonados. Estos son los que viven bajo culpa. Estos son los que viven bajo condenación. Y Dios los está llamando al arrepentimiento. Los está llamando para que vengan precisamente en este propósito de hallar la gracia del perdón. Pero también estamos nosotros, los que ya hemos creído, los que ya hemos sido perdonados de nuestros pecados. Nuestra culpa fue quitada, ya no estamos bajo condenación, tenemos la salvación, tenemos la vida eterna, pero sin embargo todavía pecamos. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros tenemos una nueva naturaleza que lucha contra la vieja naturaleza. La nueva naturaleza es según Cristo y la vieja naturaleza es la según Adán. Esa naturaleza que heredamos de Adán. Ahora bien, la diferencia también es que nuestra vida ya no es esclava del pecado. Ya no estamos bajo la esclavitud de Satanás. Si ahora fallamos es ocasionalmente y también remediamos ese problema. Por eso es que Dios nos llama también a nosotros para que busquemos el perdón, para que nos arrepintamos de nuestros pecados. Yo espero que esto sea claro porque hay una gran diferencia, por supuesto, entre los que aún no han sido perdonados y son culpables todavía y están bajo condenación y no son salvos. Y aquellos que ciertamente ocasionalmente fallamos porque ya no vivimos para el pecado, vivimos para la gloria de Dios. Ocasionalmente pecamos y somos llamados también al arrepentimiento para que nuestros pecados sean perdonados. Entonces, por eso decimos, todos somos pecadores. Romanos 3:20. Miren, hermanos. Romanos 3:20. Y también podemos ver Romanos 3:23. Ahí esa palabra de Romanos 3:23 nos recuerda algo sobre el pecado que debemos estar considerando siempre. Aquí está Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes son pecadores? Todos. ¿Y cuál fue la consecuencia del pecado? La separación. Quedamos separados de Dios. Entonces, cuando una persona no se ha arrepentido, sigue pecando y no viene a Dios, está separada de Dios. Y en algún momento, en el día del juicio final,
esta persona que está separada de Dios, será separada plenamente y eso será el infierno, el sufrimiento por toda la eternidad. Ahora, los que ya hemos creído en Jesucristo y hemos tenido perdón de pecados, estamos unidos con Dios. Pero como todavía no podemos ver cara a cara a Dios, entonces, por eso no gozamos todavía el gozo pleno, válgase la expresión. No disfrutamos la plenitud de eso que ya poseemos. Y un día veremos cara a cara a Dios y será cuando seamos transformados para que no volvamos a pecar. Pero ya tenemos comunión con Dios. Ya no estamos separados espiritualmente con Dios. Ahora estamos unidos con Él. Y en esa relación que tenemos, encontramos la salvación. En Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y aquí está lo que habíamos citado hace un momento. Mire, en Romanos 3:23, somos todos pecadores y todos separados de Dios. Y la ley lo que hace es darnos conocimiento del pecado. O sea, la ley nos presenta el estándar de Dios, las exigencias de Dios, las demandas de Dios. La ley nos hace ver que Dios está en contra del pecado. Dios está en contra de esa manera de vivir. Y nos muestra la ley porque la ley revela cómo uno debiera vivir. Pero es que la ley no nos capacita para dejar de pecar. La ley no nos transforma, no nos cambia, no nos regenera, no nos santifica. La ley solamente nos dice lo que tenemos que obedecer. Entonces es la ley la que nos da el conocimiento del pecado. La ley nos dice lo que es malo y además de eso, las personas en esa naturaleza pecaminosa no tienen otra alternativa sino que solo pecar. Por lo tanto, están violando esa ley, no aceptan esa ley, no acatan esa ley. Y viéndolo desde esa perspectiva, entonces, uno está perdido. Uno está perdido. Porque uno no puede dejar de pecar. No hay otra alternativa sino solo pecar. Y de repente aparece la ley y la ley dice, sí, eres un pecador. Estás bajo maldición. Estás bajo condenación. Y tu castigo es la muerte. Pero veamos, hermanos. Pasemos a esto, al punto número 2. Precisamente es que la paga del pecado es la muerte. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. La paga del pecado es la muerte. No hay manera de librarse con algún recurso humano, con algún recurso de este mundo, de ese pago. El pago es el castigo, es la muerte eterna, es el infierno. Y aquí aparece Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y la palabra muerte es separación. Entonces no se trata solamente de la muerte física, porque incluso uno muere físicamente por consecuencia del pecado. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, si ellos no hubieran pecado, nosotros no moriríamos físicamente. Pero ahí está la consecuencia del pecado. Sin embargo, viene la muerte como castigo, que es la separación eterna. Hoy el hombre disfruta de Dios, la lluvia cae, el sol sale, la tierra produce, la noche llega, el día vuelve, y el hombre disfruta de eso. Disfruta de lo creado, de todo lo que hay. Pero un día ya no será así. Cuando Dios ya no pueda ser hallado.
Cuando ya no se le pueda llamar a Dios, ya no será así. Viene el infierno, y el infierno es la total separación. Es el olvido de Dios de aquellas personas que nunca aceptaron el llamado al arrepentimiento para buscar el perdón de pecados. La paga del pecado es la muerte, es el infierno, es el sufrimiento eterno. En tercer lugar, solamente en Cristo hay perdón de pecados. Solamente en Cristo hay perdón de pecados. Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y miren, estos versículos son claves, hermanos, porque nos ayudan para entender el tema de la ley y el tema de la gracia. El tema del pecado, el tema de la ley y el tema de la gracia. ¿Por medio de quién se anuncia el perdón de pecados? Por medio de Cristo, porque solo Cristo es el medio para que uno pueda llegar a Dios y tener perdón de pecados. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador nos fue dado como Salvador. Por eso a través de Cristo hallamos el perdón de pecado. Lo que la ley de Moisés no pudo hacer. O sea, la ley de Moisés no nos pudo justificar. La ley de Moisés no nos pudo quitar la culpa. Eso que la ley de Moisés no pudo hacer, lo vino a hacer Cristo. Pero para esto tenemos que creer. Y por eso textualmente el versículo 39 de Hechos 13 dice: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces, si tú crees en Cristo, recibes el perdón y tu culpa es quitada. Ahora, hay personas que a lo mejor están pensando que salen de su problema de pecado solos y que Dios los va a atender y les va a quitar la culpa por méritos personales, por esfuerzo personal. Hay gente que dice: yo cuando quiera voy a dejar esto, yo cuando quiera voy a dejar aquello. Y miren que hay personas que, por ejemplo, han salido de algún vicio así por voluntad, por esfuerzo. Pero, hermanos, incluso en eso Dios les ayuda. Con su gracia Dios les ayuda a salir de ese problema. Pero es que el asunto de arrepentirse, el asunto del eterno perdón, no es un cambio de conducta. No es un cambio de comportamiento como tal. Primero, porque uno no puede cambiar totalmente. Y segundo, es que se trata de ser perdonados por Dios a través de Cristo. No el hecho de que uno diga: voy a dejar esto hoy, este mal lo voy a dejar, este pecado lo voy a dejar. Dejas una cosa y agarras otra. O no te puedes desprender totalmente del pecado. Incluso aún los perdonados ya fallamos todavía. Por eso es que se trata del perdón. Se trata de confesar nuestros pecados delante de Dios y buscar su gracia por medio de Cristo. Eso es lo más importante. Y ya el comportamiento, ya la conducta, ya el cambio vendrá como consecuencia de ser perdonados, de ser justificados. ¿Saben por qué mencionamos esto, hermanos? Porque hay personas que primero quieren cambiar y después buscar el perdón de Dios. Hay personas que se sienten alejadas de Dios, creen que están alejados de Dios y dicen: me voy a acercar a Dios. Voy a dejar todo lo malo y me voy a acercar a Dios. Eso dicen. Pero eso que parece inocente y que parece bueno está mal y es la obra del diablo. ¿Saben por qué? Porque tú no puedes cambiar y acercarte a Dios.
Tú no puedes resolver tus problemas y después acercarte a Dios. No, es que debes acercarte a Dios para resolver tus problemas espirituales. Es que debes acercarte a Dios para cambiar. Pero la gente piensa al revés. ¿Y saben por qué piensan así? Porque el diablo está obrando. Y Satanás no quiere que nosotros entendamos la verdad. Y por eso engaña a las personas y les mete en la cabeza, en el corazón la idea. Primero cambia y luego busca a Dios. Primero resuelve tu problema de conducta y mal comportamiento y después buscas a Dios. Mira, ¿cómo te vas a acercar a Dios así con ese estilo de vida? ¿Cómo crees que Dios te va a recibir con ese estilo de vida? Y ahí las personas están mal porque no están enfocados en Cristo. Cuando uno realmente cree en Cristo, uno acepta, uno cree y uno recibe la buena noticia que Dios nos recibe a través de Cristo. Porque a través de Cristo es que somos perdonados. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y este llamado es para los hijos de Dios. Este llamado es para todos los creyentes. Número 1, para que ya no pequemos. Y por eso debemos buscar, hermanos, toda la fortaleza espiritual en Cristo Jesús, en el Evangelio. Por eso debemos madurar, debemos crecer, debemos estar fortalecidos, debemos estar firmes en el Evangelio. Porque si no, el pecado toma lugar en nosotros. Y si el pecado toma lugar en nosotros, somos afectados. Pero si uno, a pesar del anhelo, del deseo de buscar la santidad, la transformación, el cambio, si a pesar de estar involucrados en nuestro crecimiento, en nuestra comunión con Dios, en el disfrute de la vida cristiana, si uno falla, aquí está lo segundo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él nos defiende ante el Padre. ¿Y a partir de qué nos defiende? ¿Con base en qué nos defiende? Nos defiende con base en su justicia, porque dice a Jesucristo el justo. Nos defiende con base en su justicia. Oiga esto, oiga esto. No nos defiende con base en nuestra justicia. O sea, yo no puedo acercarme a Dios basado en mi justicia y decirle: Dios, recíbeme porque mírame, ya cambié, ya dejé el pecado, ya dejé la maldad, recíbeme, dame vida eterna, dame la salvación, dame la gloria celestial, me la merezco, Dios, porque mira mi justicia. Mira cómo soy justo. Mira mi comportamiento. No, no es así, hermanos. Si nos acercamos a Dios, debemos buscar al abogado. Si no tienes abogado, no puedes acercarte a Dios buscando ser libre de la culpa, porque eres culpable. Necesitas a un defensor y el que te defiende es Cristo. Y la Biblia dice que por eso debemos reconocer que tenemos abogado, a Jesucristo el justo. Y esto lo dice la Biblia, porque lo que tú tienes que saber, lo que tienes que aceptar, lo que tienes que creer, es que tu defensa, para que seas libre de tu culpa, el fundamento de esa defensa es la justicia de Cristo. Y la justicia de Cristo puede verse fundamentalmente desde dos perspectivas. El justo murió por los injustos, porque la ley demanda derramamiento de sangre para perdón de pecados, para ser purificados. Y lo segundo es que Cristo es perfecto, es justo ante la ley del Padre, cosa que tú y yo no podemos hacer, porque justo ahora
que somos cristianos y tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, todavía fallamos. Pero Cristo nunca falló y nunca fallará. Y su justicia, su perfección, su obediencia es bendición para nosotros. Así que los que aún están separados de Dios pueden venir a Dios por medio de Cristo, el justo, y serán justificados. Cristo logrará que la culpa de los que aún están separados de Dios sea quitada. O sea que si tú no has buscado el perdón, estás separado de Dios, estás separada de Dios. Pero hoy está la gracia a tu alcance porque Cristo dice, yo estoy aquí para que a través de mí te acerques al Padre y tendrás el perdón, porque te voy a defender siendo yo el justo. Con mi justicia te voy a defender. Y hermanos, si hemos fallado nosotros, si hemos fallado siendo cristianos, la Biblia dice por eso, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Versículo 2 de 1 de Juan 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, el sacrificio de Cristo es lo que logra que nuestros pecados sean quitados. Cuando dice Él es la propiciación, quiere decir que Cristo logra con su sacrificio que nuestro pecado sea quitado, que nuestra culpa sea quitada. Solo Él, nadie más, ni por medio de algo más podemos encontrar el perdón. Número 4. Dios perdona todos nuestros pecados. Porque tal vez alguien diga, es que entiendo que es por medio de Cristo, pero mis pecados son muchos. Mis pecados son terribles. Seguro yo no alcanzo perdón de pecados. Algunos piensan así. O algunos piensan diferente. Dicen, no, mis pecados son poquitos. He tenido unos pecaditos ahí nada más. He mentido, pero son mentiritas blancas. He faltado, pero son faltas blancas. No está muy mal eso. El pecado es pecado. Claro está, hay gravedad de mal. Pero el pecado siempre será pecado. Y Dios aborrece el pecado. Pero tenemos que saber, hermanos, que no importan cuáles o cuántos sean nuestros pecados, hay perdón siempre. Mire, Isaías capítulo 1, verso 18 y 19. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Hermanos, mire, el pecado se puede ver como algo rojo, rojo, rojo. Sea como la grana o sea también como el carmesí. No importa lo grave del pecado. El pecado es perdonado. Si toda nuestra vida está roja como la grana o como el carmesí por el pecado, el perdón nos hace ser como la nieve, como la lana, blancos. Porque en verdad la gracia es suficiente y eficaz. El sacrificio de Cristo es suficiente y eficaz para que tengamos totalmente el perdón de nuestros pecados. No importa que sean muchos, no importa que sean graves, todo es perdonado. Pero también no se confíe, no se maljustifique pensando, yo tengo pecados pequeños, unos pecaditos por ahí nada más, así que no necesito yo
Eso lo resuelvo yo. Eso no es grave. Yo cambio cuando yo quiera, porque son pecados no muy graves. ¿Sabes una cosa? Necesitas venir a Cristo, reconocerlo como tu único y suficiente Salvador y por medio de Él buscar el perdón. Y Dios va a emblanquecer tu vida como la nieve, como la lana, aunque tu vida sea roja como el carmesí, roja como la grana. Dios la cambia, Dios la transforma, si vienes a Él por medio de Cristo. Número 5. Dios nos prospera al ser perdonados. Claro está, Dios nos da la salvación, la vida eterna, tenemos comunión con Él, tenemos la gloria celestial, el reino de Dios como herencia, pero hablando, hermanos, en nuestra vida terrenal, en nuestra vida en este mundo, ciertamente Dios nos perdona y Dios nos prospera con esa gracia del perdón. Somos bendecidos en este mundo cuando somos perdonados. Mire, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, si el que encubre sus pecados no prospera, esto quiere decir que el que confiesa sus pecados en arrepentimiento es prosperado por Dios. Y aquí queda muy claro, hermanos, nuestro tema, porque nuestro tema es que Dios nos llama. Dios quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y es que el arrepentimiento es un cambio radical. Estábamos en un camino de pecado y no es darle la vuelta y seguir, no, es dejar ese camino y tomar un nuevo camino. Estábamos en contra de Dios, ahora ya no estamos en contra de Dios, ahora vivimos en el propósito y en el plan de Dios, haciendo su voluntad, acatando su norma. Estábamos separados de Dios, ahora estamos unidos a Dios. Es un cambio radical. Por eso el texto de Proverbios dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y Dios nos prospera, hermanos. Sí, porque mire, una persona que está alcoholizada, una persona que está bajo la influencia de alguna sustancia, será una persona que irá arruinándose. Una persona que no es honesta, pues se arruina. Una persona que no tiene la gracia de Dios, no es prosperada en lo que hace, de tal manera que su vida se arruina. Hay personas que prosperan, sí, prosperan, pero prosperan a su manera, a su modo, sin reconocer a Dios, y eso no sirve de nada. No trae satisfacción y eso no glorifica a Dios. Al final, las personas se pierden junto con sus cosas. Estamos hablando de los cristianos prósperos a la manera de Dios, conforme al plan de Dios, conforme al deseo de Dios. En segunda de Crónicas 7:14, vea cómo Dios bendice la vida, prospera la vida, ahora en este mundo, cuando uno se arrepiente, cuando uno busca el perdón. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay bendiciones. Dios prospera nuestra vida. Dios nos bendice en esta vida cuando espiritualmente somos bendecidos al encontrar el perdón. Por último, número 6. Cristo nos ayuda permanentemente en nuestra lucha contra el pecado. Y es que tal vez alguien está pensando,
Pero si busco el perdón, si me arrepiento, a lo mejor no aguanto, a lo mejor no puedo permanecer, a lo mejor no continúo. Y nosotros, hermanos, los que ya somos cristianos y que tenemos lucha en contra del pecado, tenemos que encontrar la esperanza en Cristo para ser más que vencedores, para seguir adelante. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16 nos da esta palabra. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, el llamado aquí es a permanecer en lo que hemos creído. ¿Qué es lo que profesamos? O sea, acá el llamado es a permanecer en nuestra fe, profesar lo que creo. Y si creo en Cristo, a pesar de que soy confrontado por el pecado, a pesar de que tengo una lucha contra el pecado, a pesar de que la carne es débil, que el mundo nos asedia, que Satanás nos ataca, a pesar de que todavía fallamos, el llamado es: confíen en el sacrificio de Cristo. Mantengan su profesión confiando en Jesucristo, quien es el gran sumo sacerdote. Y acá precisamente se enfatiza pues el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo como la respuesta, como la solución, como nuestra ayuda todos los días. Versículo 15 de Hebreos 4. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está. El gran sumo sacerdote se compadece de nosotros. ¿Por qué se compadece de nosotros? Porque Él se hizo como uno de nosotros. También enfrentó tentaciones. También enfrentó al mismo pecado. Claro, Él no pecó, pero fue tentado en todo, igual que nosotros. Por eso dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Él no pecó. Por lo tanto, es nuestro ejemplo supremo y es nuestra ayuda suprema en este tiempo en donde los cristianos luchamos en contra del pecado. Versículo 16, aquí de Hebreos 4. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú y yo podemos acercarnos hoy ante Dios por medio de este gran sumo sacerdote, por medio de Cristo. Y vamos a hallar gracia para ser ministrados. Vamos a hallar misericordia para ser socorridos, para ser ayudados en nuestra lucha cotidiana, en donde el pecado siempre está ahí queriendo enredarnos. Pero vamos a salir adelante si nos aferramos a Cristo, si confiamos en Él, si nuestra fe permanece en Él, si nuestra fe crece en Él. Hermano mío, hermana mía, Dios quiere que te arrepientas de tus pecados. Número 1, todos somos pecadores. Número 2, la paga del pecado es muerte. Mucho cuidado. Dios aborrece el pecado y hay un infierno para el diablo y sus ángeles, pero también allá irán los que se mantienen bajo el pecado. Número 3, solamente en Cristo hay perdón de pecados. No es la religión, no somos nosotros la solución, es Cristo, solo Cristo. Número 4, Dios perdona todos nuestros pecados. Esta es la buena noticia, que no importa cuántos o cuáles sean nuestros pecados, hay perdón.
Y número 5, vean este resultado para este tiempo. Dios nos prospera al ser perdonados. La bendición, el bien nos seguirá siempre. Y número 6, Cristo nos ayuda permanentemente en nuestra lucha contra el pecado. Cristo está a la diestra del Padre e intercede por nosotros para que siempre Dios nos dé la gracia oportuna para que seamos socorridos en nuestra lucha permanente en contra del pecado. Te invito para que recibas a Cristo. Si no has creído en Él, si quieres buscar el perdón, recibe a Cristo.